Me gustaría que escucharan ustedes un mitin de uno de los últimos intelectuales que tuvo la política en España. Estamos en el año 1999. Fíjense en el tono, el léxico y la invitación a la reflexión de sus palabras. Muchos de ustedes tendrán de inmediato una reacción adversa si Julio Anguita no está alineado con su ideología. Por eso, antes de que abandonen este vídeo con furia porcina y me tilden de rojo, les pediría un ejercicio intelectual. Intenten por un momento separar la ideología del vehículo de expresión, las ideas de la forma de expresarlas. Y sobre todo, ¿es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra? Las presiones son tremendas. Tiene casi que abjurar. Pero en un momento, en la rebeldía última, y musitando casi con una sonrisa a lo Saramago, suave pero firme, dice en el italiano natal: "Eppur si muove", y sin embargo se mueve. A ustedes puede caerles mejor o peor Anguita. De hecho, está en las antípodas de mi pensamiento personal. Pueden estar más o menos de acuerdo con las ideas que expresa, pero una cosa es innegable: no tomaba a su público por imbécil. Ahora quiero que escuchen a un político del año 2023 de la misma cuerda. Solo han transcurrido 24 años. Creo que no solamente pensamos en grande, sino que la economía social es un poco como el gobierno de España. Es un gobierno solidario, es un gobierno progresista, es un gobierno feminista, es un gobierno ambientalmente sostenible, es un gobierno que defiende la paz, es un gobierno que trabaja día a día para salvar a nuestro país y a nuestras gentes. Como dije al principio, tenemos más optimismo que nunca, porque sabemos que la razón y también el corazón está de nuestro lado. Imaginen un mundo donde las conversaciones profundas sean reemplazadas por emojis, donde los debates complejos se reduzcan a 280 caracteres. No es solo una cuestión de nostalgia por la prosa de antaño, es una alarma sobre cómo la simplificación extrema y la manipulación pueden estar cavando lentamente un abismo en nuestro intelecto colectivo. Sin título, blog de notas ventana, editor de texto, editando, en blanco. Los engranajes de Occidente es una serie dedicada a estudiar los mecanismos psicosociales que están provocando la degradación de la civilización occidental. Capítulo 10. Hoy, ¿nos queda la palabra? El lenguaje no es simplemente un medio para expresar pensamientos, es una herramienta poderosa que moldea nuestra realidad y nuestra identidad. Cuando hablamos del impacto del lenguaje en la comunicación de la realidad y de quiénes somos, entramos en un terreno fascinante que abarca la filosofía, la psicología, las ciencias políticas y la sociología. Para entender la magnitud del tema que estamos tratando, me gustaría repasar de qué manera el lenguaje modela quiénes somos y de qué forma se pretende modelarlo desde los poderes fácticos para conseguir doblegar a las personas de a pie. Construcción de la realidad. El lenguaje es fundamental en la construcción de nuestra percepción del mundo. A través de él, categorizamos y damos sentido a nuestras experiencias. Por ejemplo, la forma en que nombramos y describimos los colores influye en cómo los vemos, incluso en si llegamos a percibirlos. Diferentes culturas pueden tener más o menos nombres para los colores, lo que afecta a su percepción visual de los mismos. Esto ocurre con los esquimales y los tonos de blanco. El lenguaje proporciona superpoderes a las personas que lo utilizan. En determinadas culturas de aborígenes australianos no existen términos para arriba o abajo en su lenguaje, sino que se orientan utilizando los puntos cardinales. En lugar de decir mueve eso hacia la derecha, dirán algo como muévelo hacia el norte. Esta forma de orientación espacial es fundamental en su lengua y cultura y está profundamente arraigada en su percepción del entorno, de tal forma que incluso en habitaciones cerradas son perfectamente conscientes de dónde están los puntos cardinales, algo que nos está vetado a quienes no empleamos esta forma de lenguaje. En un nivel más complejo, el lenguaje que utilizamos para describir emociones, situaciones políticas o tecnológicas puede influir en cómo las entendemos y reaccionamos ante ellas. Por ese motivo es tan importante preservar la exactitud del lenguaje que empleamos. Es un escudo frente a la ignorancia. El escudo más poderoso que tenemos. Perspectiva y relativismo lingüístico. La hipótesis de Sapir-Whorf sugiere que la estructura de un lenguaje influye en la forma en que sus hablantes perciben y conceptualizan el mundo. Aunque esta teoría tiene tanto detractores como defensores, introduce una idea importante.
el lenguaje no solo refleja nuestra manera de pensar, en cierto modo, la determina. Esto significa que cambios en el lenguaje pueden llevar, y de hecho llevan, a cambios en la percepción. Y esto explica el por qué determinadas expresiones se fuerzan en el lenguaje cotidiano con el objetivo de impulsar determinadas agendas. Y esta ley habla también de algo muy importante, que es la educación sexual integral. La necesidad de que en todas las etapas educativas, de forma obligatoria, nuestros hijos, hijas e hijes tengan derecho. Adoptar distintas personalidades según el idioma que hablamos es un fenómeno fascinante y bien documentado en la psicolingüística. Se explica en diferentes niveles. Influencia social y poder. El lenguaje es una herramienta de poder. Las palabras pueden ser utilizadas para persuadir, para manipular o para controlar. La retórica empleada por líderes políticos, la terminología en los medios de comunicación y la jerga empleada en diferentes campos profesionales puede influir en la opinión pública y modelar la dinámica social. Quien controla el lenguaje tiene una capacidad infinita para influir en cómo se conceptualizan y se debaten temas críticos en la sociedad. Un ejemplo claro del control de la palabra se ha normalizado en el lenguaje político español, en el que es habitual advertir sobre el riesgo del auge de la ultraderecha, pero nunca se hace hincapié en el auge de la ultraizquierda. Y es que lo que realmente separa las sociedades es la claudicación de la derecha tradicional a la ultraderecha. El lenguaje también es crucial en la formación de nuestra identidad. La lengua que hablamos puede afectar a cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo otros nos perciben. Por ejemplo, el uso de dialectos o jergas puede fortalecer la identidad del grupo y la pertenencia. Check-in, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low-cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. El sona? El sona? Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua. Influencia cultural. Cada idioma lleva consigo un conjunto de normas culturales, expectativas y valores. Cuando los hablantes se comunican en un idioma diferente, no solo están usando otra gramática y vocabulario, sino que también pueden adoptar las convenciones y las actitudes que se asocian culturalmente con ese idioma. Por ejemplo, un hablante puede encontrar que es más directo en alemán, más diplomático en japonés o más expresivo en italiano, reflejando los estilos comunicativos que son predominantes en esas culturas. Al vivir en Chipre me encuentro muchas veces hablando en inglés. Pues bien, me he dado cuenta de que cuando hablo en inglés soy más sarcástico que cuando hablo en español. Adopto involuntariamente, de forma completamente instintiva, eso que damos en llamar humor británico. Y esto no puede ser casualidad. Carlos I era un reconocido políglota. A él se atribuye la frase «a Dios hablo en español, a los hombres en francés, a las mujeres en italiano y a mi caballo en alemán». Esta cita ilustra no solo su habilidad lingüística, sino también la percepción de las lenguas durante su tiempo, atribuyendo un uso particular y un valor a cada idioma según el contexto y la audiencia. Emocionalidad y expresividad. ¿Sabían ustedes que según muchos estudios psicológicos adoptamos una personalidad u otra cuando hablamos un idioma u otro? Investigadores sugieren que los hablantes pueden sentirse diferentes emocionalmente en diferentes idiomas. Algunos estudios han mostrado que las personas tienden a ser menos emocionales en su segundo idioma, lo que puede afectar a cómo manejan conflictos o expresan amor o enfado. Esto podría deberse a una menor fluidez emocional en el segundo idioma, lo que lleva a una expresión más controlada o atenuada de los sentimientos. Es evidente que el lenguaje determina nuestra experiencia en el mundo y cómo comprendemos y cómo vivimos en él, y de qué forma se puede pervertir, prostituir este lenguaje para arrimar el ascua a tu sardina. Hay muchas formas. Los medios de comunicación pueden manipular el pensamiento a través del encuadre de las noticias, eligiendo qué hechos presentar y cómo presentarlos. El encuadramiento puede influir enormemente en la comprensión pública de un evento. Es habitual que los medios de izquierdas maquillen noticias relacionadas con violencia de género para justificar las políticas de su cuerda en este sentido. Así, lo normal es que si un hombre se suicida con su hijo, lo mata, pero si lo hace una mujer, muere con él.
Del mismo modo, la prensa de derechas introduce insistentemente en su agenda temas que son relevantes a sus intereses, como la ocupación o los conflictos producidos por inmigrantes, aprovechando cada noticia para magnificar el impacto de estos problemas en la sociedad. Sin embargo, esto no son más que pequeños ejemplos de encuadre de las noticias. Si los medios se centran predominantemente en la violencia en las protestas, en lugar de las causas subyacentes de una manifestación, pueden influir en la opinión pública para que vea un movimiento principalmente como una amenaza al orden público, en lugar de un intento legítimo de buscar justicia social. Ya que hablamos de manifestaciones, resulta cuando menos risible el baile de cifras que se da cada vez que tiene lugar una. Dependiendo de si la manifestación es favorable o no a la tendencia del medio en cuestión, habrá una cifra u otra de manifestantes, o se publicarán fotos de plazas llenas de gente o fotos del comienzo o el final de la manifestación cuando ya se está dispersando. Esta práctica se evidencia también cuando un político sufre un escrache. Cuando un grupo de ciudadanos increpa a un político, esta acción será vista como jarabe democrático si se increpa al contrario, o como violencia si el increpado es el propio político. Una misma acción, dos etiquetas distintas, dos percepciones distintas. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos, pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a dos ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. Ojalá no haya impunidad, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Los poderes fácticos como gobiernos, medios de comunicación y corporaciones tienen una influencia significativa en cómo se forma, manipula y a veces limita nuestra manera de pensar a través del uso estratégico del lenguaje. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino también una poderosa herramienta de control. Manipular el lenguaje permite a estas entidades no solo comunicar una versión de la realidad, sino también modelarla según sus intereses. Una técnica común utilizada es la de la carga emocional en el discurso. Por ejemplo, durante conflictos bélicos, los gobiernos a menudo utilizan términos como liberación o defensa de la libertad para describir intervenciones militares que podrían ser percibidas de manera negativa si se describieran en términos más neutros o crudos como invasión. Esto se vio claramente en la operación militar estadounidense en Irak en 2003, que se llamó Operación Libertad para Irak. La elección de palabras busca evocar una respuesta emocional que alinee la percepción pública con los objetivos políticos. La insistencia en un término tan emocional como es la libertad, a la que todos aspiramos, es un recurso habitual en discursos populistas como los de Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos. ¡Viva la libertad, carajo! Otra estrategia es el uso de eufemismos, que suaviza el impacto de las acciones potencialmente impopulares o controvertidas. Esto puede disminuir la percepción negativa y la resistencia por parte del público y los electores. Los políticos son extraordinariamente hábiles a la hora de manipular el lenguaje y emplear eufemismos para persuadir. De hecho, gran parte de su trabajo consiste en jugar en ese entorno crepuscular y difuso del eufemismo. Cambios de opinión en lugar de mentiras. De todos es sabido que en el discurso actual, una forma de eludir responsabilidades por decir hoy una cosa y mañana otra se ha disfrazado de cambios de opinión, lo que suaviza la cruda realidad. Ajustes, en lugar de recortes. Los políticos a menudo utilizan la palabra ajustes para referirse a recortes o reducciones en el gasto público. Esto suaviza la percepción negativa y disfraza la realidad de medidas de austeridad. Flexibilización laboral, en lugar de reducción de derechos. Al hablar de reformas laborales, algunos políticos prefieren usar la expresión flexibilización laboral. Esto oculta el hecho de que se están reduciendo derechos laborales y protecciones para los trabajadores. Optimización de recursos, en lugar de recortes presupuestarios. Cuando se trata de ajustes en el presupuesto, los políticos a menudo mencionan la optimización de recursos. Esto suena mucho más positivo, pero en realidad implica reducir fondos para programas y servicios. Reestructuración, en lugar de despidos. Para minimizar el impacto negativo, los políticos utilizan la palabra reestructuración cuando se refieren a despidos en el sector público o privado. Inversiones sociales, en lugar de gasto público.
Al hablar de programas gubernamentales se prefiere la expresión inversiones sociales y esto sugiere un enfoque positivo en el bienestar de la sociedad, aunque en realidad se trata de gasto público despendolado. Además, tanto gobiernos como corporaciones y medios pueden usar la repetición como una forma de normalizar ciertas ideas o terminologías. La repetición continua de ciertos puntos de vista o frases clave puede hacer que estos se perciban como verdades comúnmente aceptadas. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la constante denominación de los Estados Unidos y sus aliados como el mundo libre por parte de medios y funcionarios buscaba contrastarlos positivamente frente a los países del bloque soviético, influyendo en la percepción ideológica del público. Pero no hay que ir tan lejos para comprobar cómo la repetición es un arma poderosa para prostituir el lenguaje. Partidos como Vox emplean esta estrategia constantemente para influir en la percepción de los votantes. No existe un solo mitin de Vox en el que no se incida en el tema de la inmigración. Chicas padecen un miedo que hasta hace muy poco tiempo no padecían en las calles de Cataluña, porque desde que llegó Sánchez se han multiplicado por 3 las violaciones en España. Hombre, ¿qué iba a pasar? Sacan a los violadores a la calle y se dedican a importar a gente que piensa que la mujer tiene que andar 4 pasos por detrás del señor, pues pasa lo que pasa. Ahí hay un gilipollas que dice racista. Las cuentas en redes sociales afines a este partido buscan activamente, a diario, cualquier noticia que relacione inmigración y conflicto, repitiéndolas de tal forma que producen una sensación constante y ficticia de inseguridad y de miedo. Finalmente, la omisión de información es otra técnica poderosa de empobrecer el pensamiento prostituyendo el lenguaje. Al no informar sobre ciertos aspectos de una noticia o al ocultar información relevante sobre productos o políticas, los poderes fácticos pueden formar una opinión pública basada en un conocimiento incompleto o sesgado, lo que limita la capacidad del individuo para formar juicios completamente informados. Hay otro frente abierto en la batalla contra el lenguaje que no podemos obviar. En gran medida, la sociedad occidental es lo que es por el uso de las nuevas tecnologías. Ellas son las responsables únicas de la degeneración del lenguaje que empleamos. Y esto ocurre a múltiples niveles. Las nuevas tecnologías, especialmente las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, han revolucionado la manera en que nos comunicamos. Pero esta revolución no ha estado exenta de consecuencias negativas para la profundidad y riqueza del lenguaje. La simplificación extrema del lenguaje, impulsada por la necesidad de brevedad y la velocidad de la comunicación digital, plantea serios desafíos para la profundidad del pensamiento humano. En el ecosistema de las redes sociales, la brevedad se premia con mayor atención. Frases cortas, hashtags, memes y emojis predominan, facilitando una comunicación rápida pero superficial, sin análisis, sin reflexión. Esta tendencia alienta a los usuarios a formular pensamientos de manera concisa, lo cual puede ser efectivo para ciertos tipos de intercambios informativos o humorísticos, pero desde luego no invita a la reflexión. Esta forma de comunicación rara vez es adecuada para explorar conceptos complejos o para el desarrollo de argumentos sofisticados, lo que resulta en una reducción de la profundidad del discurso. Reemplazar el razonamiento con el zasca supone un peligro inmenso para nuestra búsqueda de la verdad. La naturaleza efímera y rápida de la comunicación en plataformas digitales puede llevar a un ciclo de consumo de información sin reflexión. Los usuarios se desplazan rápidamente de un contenido a otro, con poco tiempo o incentivo para profundizar o cuestionar lo que ven. Esto no solo afecta a la forma en que se consume la información, sino también cómo se valora. La profundidad, la precisión y el pensamiento crítico a menudo ceden el paso a la rapidez y la cantidad, con mensajes diseñados para ser consumidos rápidamente y olvidados con la misma velocidad. La omnipresencia de este tipo de comunicación también ha influido en la forma en que interactuamos unos con otros. Las conversaciones pueden volverse más impersonales y descontextualizadas. La facilidad y rapidez con la que podemos comunicarnos pueden llevar a una menor consideración y reflexión en nuestras interacciones, a menudo reduciendo complejas relaciones humanas a intercambios breves y superficiales. Esta transformación tiene implicaciones significativas para la sociedad. Por un lado, la capacidad de comunicarse rápidamente y en tiempo real puede fomentar mayor conexión y acceso a la información. Por otro, si esta tendencia continúa, podríamos enfrentar una más que evidente erosión del discurso público,
donde el debate profundo y fundamentado es sustituido por eslóganes y reacciones emocionales. En última instancia, la simplificación del lenguaje y la reducción del pensamiento crítico disminuyen nuestra capacidad colectiva para enfrentar desafíos complejos, desde debates políticos hasta crisis globales, donde la profundidad y la precisión son fundamentales. Simplificación del lenguaje en la política. El cambio hacia un lenguaje más simplista y emocional en la política contemporánea es un fenómeno que ha transformado profundamente el debate público y la toma de decisiones a nivel global. Este estilo de comunicación política, marcado por el uso de frases cortas, mensajes directos y cargados de emociones, busca captar la atención rápida y movilizar a los electores de manera efectiva. Sin embargo, este enfoque tiene consecuencias significativas, tanto para la calidad del debate público como para la toma de decisiones políticas. Y esto lo digo porque me emociona mucho cuando veo amigos, también porque mi hermano es guardia civil, como han matado en mi tierra a varios guardias, los narcotraficantes. Sé que aquí también hay un problema con eso, con las mafias, con los narcos, con los ecopas, con los inmigrantes ilegales, que en este país parece que se requieren más papeles para plantar un tomate que para que un inmigrante entre a este país, ¿verdad? El único objetivo es obtener el aplauso fácil y la reacción emocional de una masa aturdida y sin criterio. Eso y conseguir impactos en las redes sociales. El contenido no existe. Hemos venido a por el espectáculo. En comparación, voy a darles dos ejemplos de política de antaño. Como quiero desvincular el uso del lenguaje de la ideología, uno de esos ejemplos es de Franco y el otro de Fidel Castro. Empecemos con Paco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Pero no nos quedemos ahí. Esta era su némesis, Fidel Castro. Lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Es importante que entiendan que ambos oradores se caracterizaban por un discurso preciso, una expresión de sus ideas casi quirúrgica. Muchos de los discursos de antaño han llegado a nuestros días preservados en hemerotecas como históricos por su brillantez. Es casi imposible rescatar un solo discurso de los últimos 10 años. Y esto me parece especialmente trágico. La simplificación del lenguaje en la política ha facilitado la difusión de mensajes que son fácilmente comprensibles por un público amplio, lo cual es especialmente útil en un entorno mediático saturado donde la atención es un recurso escaso. Los políticos utilizan frases pegajosas, eslóganes simplificados y afirmaciones audaces para destacar entre la multitud y ser recordados por los electores. Esta estrategia es evidente en campañas políticas exitosas en todo el mundo, donde mensajes simplificados como Make America Great Again, Black Lives Matter en Estados Unidos, Take Back Control en Reino Unido durante el referéndum del Brexit, o Palestina será libre desde el río hasta el mar, han resonado profundamente con grandes sectores del electorado. Son mensajes que en realidad no dicen absolutamente nada. Emblemas vacíos como justicia social, feminismo, políticas resilientes y ecosostenibles están a la orden del día, como ejemplificaba al comienzo de este vídeo Yolanda Díaz. Sin embargo, mientras que este tipo de comunicación puede ser efectivo para ganar elecciones, también presenta desafíos significativos para el debate público. Primero, la simplificación excesiva puede reducir problemas complejos a falsas dicotomías, empleando matices importantes que son esenciales para una comprensión completa de los asuntos en cuestión. Esto puede llevar a un empobrecimiento del lenguaje político, donde las discusiones profundas y basadas en evidencias son reemplazadas por intercambios de eslóganes que no abordan la complejidad de los problemas políticos, económicos y sociales que enfrentan las sociedades modernas. Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción. Además,
El énfasis en el contenido emocional puede exacerbar las divisiones dentro de la sociedad, y lo hace de una forma totalmente artificial, al servicio de quien produce esa crispación. Produce fanáticos y poco más. Al enfocar los mensajes políticos en despertar respuestas emocionales, los políticos pueden fomentar un clima de nosotros contra ellos, apelando a sentimientos como el miedo, la ira o el orgullo nacionalista, en lugar de fomentar un entendimiento racional de los temas. Esto puede ser particularmente peligroso en sociedades pluralistas, ya que puede incrementar la polarización y hacer más difícil alcanzar consensos o compromisos. La toma de decisiones también se ve afectada por esta tendencia hacia la simplificación y emocionalización del lenguaje. En un entorno donde prevalecen los mensajes simplistas, las políticas pueden ser formuladas y promovidas más por su capacidad de atraer respuestas emocionales instantáneas que por su viabilidad o efectividad a largo plazo. Esto resulta en decisiones políticas que son populares en el corto plazo, pero que no necesariamente abordan de forma adecuada los desafíos subyacentes o que podrían tener consecuencias no intencionadas a largo plazo. O lo que es peor, pueden suponer flagrantes vulneraciones de derechos humanos disfrazadas de justicia. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. La responsabilidad del individuo en la preservación del lenguaje. En la era de la información, donde somos bombardeados constantemente por datos y noticias, el mantenimiento de un lenguaje rico y preciso es más crucial que nunca. Este no solo nos permite comunicarnos de forma efectiva, sino que también juega un papel fundamental en cómo procesamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Un lenguaje empobrecido limita nuestra capacidad de pensar críticamente, mientras que un lenguaje rico y variado puede enriquecer nuestra experiencia y nuestra comprensión del mundo. Para fomentar el uso consciente y crítico del lenguaje en la vida cotidiana, es esencial adoptar varias estrategias. Debemos leer regularmente gran variedad de textos, desde literatura clásica hasta artículos científicos y ensayos. Esto nos expone a nuevas palabras y estructuras que enriquecen nuestro vocabulario y nuestra capacidad de expresión. Además, debemos forzarnos a dedicar tiempo a la reflexión y a la escritura personal, ya sea a través de diarios, blogs o cartas, que pueden ayudarnos a articular nuestros pensamientos de manera más clara y más precisa. Además, participar en discusiones y debates, ya sea en entornos formales o informales, fomenta no solo nuestras habilidades lingüísticas, sino también nuestro pensamiento crítico y nuestra habilidad para argumentar y razonar. También es fundamental ser críticos con la información que consumimos. Verificar fuentes. Comparar diferentes reportajes sobre un mismo evento y cuestionar el lenguaje utilizado por los medios puede hacernos más conscientes de cómo el lenguaje puede ser utilizado para manipular pensamientos y emociones. En un mundo donde la uniformidad amenaza con homogeneizar nuestras experiencias y percepciones, cultivar un lenguaje propio, rico, detallado, es un acto de resistencia personal. Es nuestra herramienta más poderosa para dibujar con precisión los contornos de nuestra propia visión del mundo, para narrar nuestras historias personales y para conectar genuinamente con los demás y con la complejidad del mundo que nos rodea. La precisión y la riqueza del lenguaje no solo son cuestiones de estética o erudición, son cimientos de nuestra identidad y autonomía. Y son el antídoto perfecto para hacer frente a la política chusca y populista que amenaza con arrasar el mundo en el que vivimos. En la lucha por conservar la diversidad del pensamiento y la profundidad de la comprensión, cada palabra cuenta. Cada palabra ha de ser cultivada, querida, saboreada, comprendida, follada, analizada, mimada. Así que les invito a elegir nuestras palabras sabiamente, defender nuestra capacidad de expresar nuestra individualidad y no permitir, bajo ningún concepto, que la simplificación nos despoje de nuestra riqueza lingüística y con ella de nuestra capacidad para razonar.